Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Rio Life en español. Estamos contentos en esta tarde de traerles el mensaje número 2 de esta serie que hemos llamado o titulado Las últimas palabras de Pablo a Timoteo. El encargo del apóstol Pablo a Timoteo, por cierto, a Pablo quien llama a Timoteo mi hijo. ¿Verdad? Y eso hablamos la semana pasada, la importancia del Evangelio como parte de la introducción y de cómo es necesario que nosotros como creyentes sigamos predicando, enseñando el Evangelio, las buenas noticias de que Cristo ha venido a nosotros, de que el cielo bajó a la tierra. Y esto es importante. Nosotros podemos seguir predicando el Evangelio y esa es una de las cosas que enfatizamos, es a través de nuestro testimonio, a través de modelar una vida cristiana. Eso es fundamental en la sociedad que vivimos y que la gente pueda venir a conocer más de Cristo. El mensaje, el sermón más efectivo, más importante que usted puede dar a las personas que todavía no conocen del Evangelio es un evangelio que sea usted modelando esa vida cristiana. Esta tarde, en esa relación, en ese mismo pasaje que hablamos la semana pasada, capítulo 1 de 2 de Timoteo, los versículos del 1 al 7, vamos a hablar esta tarde todavía, una vez más, otro mensaje más sobre ese mismo pasaje, pero vamos a tomar solamente el versículo 6 y el versículo 7, creo que son, no, versículo 6 de ese capítulo, de esa parte. Es importante entender que cuando nosotros estructuramos este mensaje, lo estructuramos bajo tres aspectos. La estructura de qué dice la Biblia, qué significa y cómo puedo ponerla por obra. Son tres frases sencillas, pero que son fundamentales en la manera como nosotros vivimos la palabra de Dios. Porque usted necesita conocer lo que dice la Biblia, saber lo que dice, necesita conocer qué significa. Y igual, de esa forma, cuando usted tenga que ponerlo en práctica en la vida diaria, usted podrá poner en práctica las cosas correctas, que vayan alineadas con lo que dice la Escritura. En esta tarde, en esa misma relación, vamos a hablar sobre la importancia de la influencia. La importancia de la influencia. Esta frase en sí es una frase extraordinaria. Creo que la mayoría de nosotros hemos sido influenciados para mejorar o incluso para empeorar, ¿verdad? Porque la Biblia también habla de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces eso también habla de una mala influencia. Pero en este caso vamos a tratar de hablar de cómo nosotros como creyentes y papás, mamás, abuelas, abuelos, tíos, quien sea, cómo nosotros podemos usar nuestra influencia para afectar positivamente a aquellos que están detrás de nosotros. ¿Cómo se define la palabra influencia? La palabra influencia se define como la capacidad de tener un efecto en el carácter, en el desarrollo, comportamiento de alguien o de algo. O sea que la influencia tiene el poder de afectar el carácter, el desarrollo de las personas. Y usted y yo sabemos, nosotros quizás tenemos muchas personas que influenciaron en nosotros para lo mejor, algunos para lo peor. O sea, que tiene el efecto de desarrollar el desarrollo del carácter o el comportamiento. Y eso nos habla de la influencia. Recuerde, Timoteo es un seguidor de Cristo y es un hombre que ha recibido y aceptado el llamado de Cristo a ser un líder, un pastor. Entonces, nosotros podemos ver en la vida de Timoteo cómo la influencia de su mamá, de su abuela, y en el caso también de Pablo sobre Timoteo, pudieron afectar la vida de este joven para lo mejor.
Y esa es parte de lo que queremos hablar en esta tarde. No vamos a concentrarnos tanto en el aspecto negativo, pero sí en el aspecto positivo de la influencia. Es más, quiero tomar un riesgo quizás aquí diciendo que yo no creo que haya un abuelo, una abuela, o un papá o una mamá que no quiera que su hijo sea un hombre dedicado y amante de nuestro Señor Jesucristo, o que esté viviendo bien. No lo creo. Es probable que haya alguna excepción por ahí, pero todos nosotros, papá y mamá, abuelas, abuelos, todos nosotros queremos que nuestros hijos vivan una vida de una manera correcta y queremos influenciar en ellos. Entonces, ¿cómo podemos influenciar en ellos? Y esa es la gran pregunta. Hoy en día, por ejemplo, la influencia más grande, desafortunadamente, y esto también lo podemos conectar hacia la vida de los creyentes, los cristianos, es que mucho se habla hoy de que la televisión tiene una gran influencia en el desarrollo del carácter de la vida de las personas, de los hijos. Algo otros dicen que también las celebridades del día de hoy, ¿verdad? Tanto de Hollywood, de la música, del cine, del deporte, todo lo que es la farándula, todos esos personajes de celebridades, que algunos llaman, ¿verdad? Atletas, todos estos tienen una gran influencia en nuestros hijos. Quieren ser como ellos. Quieren ser como el jugador de fútbol, como el jugador de béisbol. Quieren ser como el cantante, ya sea que sea bueno o malo. Quieren ser como ellos. Y eso es una influencia. Y comienzan a vestirse, a hablar, a caminar, a vivir casi como de la forma como ellos hablan, como ellos viven, como ellos actúan. Entonces la influencia es fuerte de parte de esos tres aspectos. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Ya leímos el pasaje en la semana pasada, lo vamos a volver a leer otra vez. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que tenemos por medio de Cristo Jesús. A mi querido hijo, esta es la frase como Pablo se refiere a Timoteo, no era Pablo el papá biológico, él se refiere a un padre espiritual probablemente. Dice que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan la gracia y misericordia y paz. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron los antepasados, y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Y luego pone esta frase en medio allí, dice, traigo la memoria, tu fe sincera, la cual animó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y ahora te anima a ti también. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que vivas, que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Esto es lo que dice el versículo. Ahora, dice la Escritura y lo que significa, vamos a ver un poquito lo que esto realmente significa. Y la idea principal es que vamos a ver que algunas formas de las que ustedes podrían ser capaces de utilizar esa influencia para Cristo en la vida de su hijo, esa influencia de Cristo en ustedes para nuestros hijos. Allá en el libro de Éxodo y en Deuteronomio también, hay unas frases interesantes cuando Dios le dice al pueblo, estas palabras tienen que estar en el corazón de ustedes primero y luego se las vas a repetir y se las vas a encargar a tus hijos. Pero primero esa palabra tiene que estar en tu corazón. Entonces, esta parte importante es de la influencia, es que la palabra de Dios tiene que ser real en nosotros. Pero hay una frase
en los versículos principales, primeros aquí, Pablo bendice a Timoteo, dice, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios, con la paz de Dios. Dice Pablo, yo te bendigo con eso. Quiero que tú experimentes, que siempre te encuentres bajo la gracia y la misericordia y la paz de nuestro Señor. Y luego él pone ese versículo. Presenta la fe no fingida de tu abuela, de tu madre y también en ti. Y habla de una fe sincera. Y esa es una de las frases que podemos extraer de este pasaje. ¿Y qué significa realmente una fe sincera? Ahora, yo no quiero contrapiarme en estos pasajes, en estos versículos, pero esta frase, la fe sincera, implica que probablemente hay una fe que no es sincera. Probablemente hay una diferencia entre alguien que dice tener fe y una fe sincera. Una fe que es vivida a su máxima capacidad. O personas que dicen Señor, Señor, o yo creo en Dios. Bueno, también, la Biblia dice en Santiago que también los demonios creen. Entonces, eso no necesariamente es fe. Entonces es probable, hoy en día tenemos muchas personas que dicen tener fe por la razón que sea, sin embargo, no tienen una relación con Jesucristo. Probablemente a esto se refiere sus vidas están marcadas obviamente por una vida, no están marcadas por una vida de obediencia. Entonces probablemente Pablo está trayendo este argumento, lo cual es muy importante y creo que es una pregunta válida para hacernos y quizás no estoy tratando de hacer un alboroto, quizás por nada aquí, pero el impacto de esta idea de una fe sincera significa que cuando en aquellas personas que han recibido a Cristo el Señor como Señor y Salvador de su vida y viven una vida de servicio, una vida dedicada, una vida que esté alineada con lo que Jesús ha enseñado. Entonces, parece que Pablo está indicando que hay una fe que no es sincera y eso quizás es algo que usted y yo podemos contestar. La definición de fe que siempre tiende a decir o tendemos a decir es que aquellos que han renunciado a todo, han confiado en Cristo en todo, que pongan su confianza en Dios en todo, que tengan su esperanza en Él en todo y que pongan su creencia y tu caminar en Jesucristo. Eso es lo que podríamos decir lo que realmente significa una fe sincera. Pero la fe no sincera probablemente es aquella que simplemente reconoce que hay un Dios, pero que sus vidas no están llevando una vida de obediencia. Entonces, pero vale la pena hacerte la pregunta, ¿qué tipo de fe tengo yo? ¿Qué es la fe que yo estoy ejercitando en mi diario vivir en casa con mis hijos viéndome? Esto es importante y por ahí vamos a entrar en un momentito más. Entonces, lo que cuenta, por ejemplo, si uno puede decir, bueno, ¿quién puede decirme a mí si mi fe es sincera o no sincera? Bueno, yo no soy un juez para decirte de eso. Esa pregunta creo que usted la puede contestar. Pero lo importante aquí quizás no es lo que yo piense, sino lo que piensa Jesucristo de tu fe. Eso es lo importante. Y ahí es donde entra el hecho de cómo nosotros podemos examinarnos y contestar esta pregunta. Y de la forma en que tú la contestes, si usted dice, bueno, yo creo que mi fe no es sincera, bueno, es probable que tu influencia en tus hijos sea una influencia equivocada. Pero si usted contesta esta pregunta positivamente y dice, bueno, no, mi fe es sincera, es probable que esa influencia esté afectando positivamente a sus hijos y posteriormente veamos quizás un resultado. Entonces,
Pero hay algo importante en esto. Lo importante es qué es lo que piensa Jesús de tu fe. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que piensa Jesús de tu fe? Ahora, entonces, ¿quién tiene la influencia el día de hoy? Es una pregunta que usted se debe de hacer. ¿Quién tiene la influencia en tus hijos? ¿Se lo daba a la iglesia? ¿Se lo daba a los pastores de la iglesia? ¿O es una influencia que tú, como hombre, como mujer, como mamá, como papá o abuelo o abuela, tienes? ¿Quién tiene la influencia en tus hijos? Bueno, es algo que usted te puede contestar. Así que supongamos por un segundo de quién tiene o cómo podemos usar nosotros esa influencia en nuestros hijos. Entonces la pregunta es, ¿cómo utilizo esa influencia? Entonces, hay que hacer varias preguntas rápidamente, varias preguntas. Una de esas sería, ¿está Cristo en el hogar, en mi hogar? ¿Está Cristo en mi hogar? ¿Es Cristo el número uno en mi hogar? ¿Está Cristo en ti? Es otra pregunta quizás que tienes que hacerte. ¿Está Jesucristo en ti? Como decía Pablo, Cristo vive en mí. Y yo vivo lo vivo en la fe. ¿Está Cristo en ti? ¿Está Cristo en tu hogar? Si refleja, si refleja Jesús, se refleja Jesús en tu hogar, los principios. ¿Realmente importa tu fe? ¿Es importante la fe en tu casa, en tu hogar? Es importante, si esas preguntas usted y yo las podemos contestar. Quiero decir que es una gran pregunta, pero si van a tener influencia, Cristo tiene que reflejarse en el hogar. Tiene que reflejarlo usted en su vida. No tienes que enseñárselo a tus hijos por letra, por palabras. No, es a través de tu forma de vivir. Es la mejor influencia que nosotros podemos tener. ¿Es Jesús el primer lugar en ti? Esto es serio, porque tus hijos te están viendo. Si tu prioridad es el materialismo, tus hijos lo están viendo. Si tu prioridad es el materialismo arriba de Cristo, tus hijos lo están viendo. Y ellos mismos van a trabajar, van a vivir, van a actuar de la misma forma como usted está actuando, porque usted lo está modelando. Es Dios lo primero en tu familia. Dios tiene las primicias en tu familia. Estas son preguntas muy fuertes y que demandan y requieren una respuesta, pero esa respuesta es individual, como papá, como mamá, como abuelo. Estoy modelando una vida cristiana. Estoy modelando. Yo tuve grandes personas a las cuales yo les agradezco tremendamente. Espiritualmente hablando, tuve un grupo de personas, algunos ya no están, ya están con el Señor, pero que tuvieron una influencia positiva en mi vida en relación a mi servicio al Señor, en relación a mis conceptos, a mis creencias, una influencia tremenda. Yo pude ver en esas personas un verdadero evangelio en ellos. Y eso influyó realmente en mí. Ahora, si tu esposa o tu esposo es un seguidor de Jesús, es otra pregunta. Si quieres que tus hijos sean seguidores de Jesús, ¿eres tú un seguidor de Jesús? No podemos exigir o incluso pensar de que vamos a tener un resultado diferente haciendo las mismas cosas. Si yo no estoy modelando, si mis prioridades no son Dios en mi vida primero, la prioridad no va a ser para mis hijos tampoco. Dios no va a ser la prioridad para ellos. Estoy comprometido con los hábitos espirituales. Vea, hay excepciones, hay personas incluso que no han tenido un mejor ejemplo en casa, en mamá, ni papá, muchos de ellos quizás no son ni creyentes, pero eso, algunas personas que yo conozco, probablemente ellos han tenido el ejemplo de otras personas, de otros creyentes que les han ayudado, en el caso mío así fue.
Ahora, mi padre fue un gran ejemplo para nosotros en el sentido, y mi madre incluso, de abnegación y de ser un proveedor para la familia. Eso es algo que yo recibí de nuestro padre. Pero ya al moverme a Estados Unidos, ya la influencia espiritual fue diferente de personas que yo conocí o Dios puso más bien en mi camino. Entonces es importante la forma en cómo yo vivo el evangelio para influir en las otras personas. Y dije entonces, estoy comprometido con los hábitos, ¿verdad? ¿Qué tipo de hábitos? Los hábitos espirituales como el de orar, el de leer las escrituras o incluso el de servir en la congregación o a servir a los demás. ¿Cómo estos principios, eh, ¿cómo se llama? Hábitos que son parte del cristiano, los están viendo tus hijos? ¿Los están viendo? Están viendo de que tú eres una persona servicial, que te dedicas a servir a los demás en la iglesia o en la comunidad, ¿o no? O entonces estamos modelando una vida egocentrista. Bueno, desafortunadamente eso va a ser lo que tus hijos también, o mis hijos, van a hacer en el futuro. Entonces, una de las cosas importantes que quisiera ah, recalcar, tenemos que buscar maneras diferentes de cómo conectarnos con nuestros hijos para para poder compartir con ellos, para que ellos puedan aprender también de la palabra, de los hábitos de leer y de orar y de compartir el evangelio, de dar, de servir. Todos esos hábitos van a bendecir a esa persona. Y todos nosotros queremos que nuestros hijos vivan en relación a eso, pero tenemos que modelarlo. Si usted como papá o mamá no está sirviendo al Señor en nada, tus hijos, estoy seguro que van a seguir el mismo camino y vivirán una vida totalmente desabrida en el camino. Parece que hoy en día el cristianismo se ha convertido en el hacer y no en el ser en realidad, ¿verdad? Parece que así estamos hoy. Quiero ver que si integremos nuestra fe a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, a todo eso. Entonces, una de esas cosas es que nuestros hijos tienen que ver en nosotros que somos reales, que somos honestos, de cómo manejamos las situaciones, cómo manejamos los conflictos, cómo manejamos las incertidumbres, cómo manejamos los cambios. Ya hablamos hace unas semanas pasadas acerca de los cambios. ¿Cómo manejamos, cómo modelamos eso? Es nuestra confianza en Dios y ponemos todos nuestros planes y todos nuestros cambios en las manos del Señor. ¿Están viendo eso tus hijos? Si no lo están viendo, probablemente que usted y yo necesitamos ser más abiertos, más vulnerables, más transparentes. A veces es importante que los hijos sepan cuáles son tus luchas, el ser vulnerable. A veces es importante que los hijos sepan que hoy la regaste o fallaste en algo y que tus hijos sepan que tú fallaste. Que no estás tratando de mostrarte como un super hombre espiritual cuando ellos mismos están viendo de que tienes problemas o estás luchando con los hábitos espirituales en la vida. Entonces, vale la pena, la influencia puede cambiar la vida de las personas, cambia, transforma las vidas de los hijos, de las personas. Y no solamente de tus hijos, también de todo joven o niño que esté a tu alrededor. Usted puede hacer una diferencia con su influencia en el carácter de Dios en esa persona. Quizás eres hijo de algún padre que no es cristiano. No vayas y trates de golpearlos con la Biblia. No, modela un estilo de vida y ámalos, sírveles. Todo eso es importante en la forma como usted y yo podemos usar nuestra influencia. La influencia es poderosa para transformar la vida, el carácter, el ser de nuestros hijos y de aquellos que están a nuestro alrededor.
use su influencia de una forma positiva para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que esto le ayude a usted, porque creo que Dios tiene mejores cosas todavía que vienen a su vida y a su familia. Que el Señor me los bendiga y gracias por estar con nosotros esta tarde. Los vemos la próxima semana una vez más. Amén.